La unidad de micología médica está dentro del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Como verás, está numerado hasta el 8. En realidad somos 8 grupos de investigación. Soy Edith Sánchez Paredes, soy bióloga, me formé en la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM como bióloga. Posteriormente hice una maestría en Ciencias Biológicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas. Justamente cuando estaba cursando la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias, llevábamos en aquel entonces una materia que se llamaba Botánica 2 y seguramente ahí te va a empezar a llamar un poco la atención porque en esa Botánica 2 veíamos puros hongos y pues los hongos no son plantas, pertenecen al reino de los hongos, al reino fungi. Ahí conocí a la profesora Elba Bazán, que también es bióloga. Yo en aquel entonces todavía como que no estaba muy segura a qué dedicarme dentro del gran campo de la biología. Lo que sí sabía es que me gustaba mucho como la parte biomédica. Y cuando Elba me mencionó que estaba trabajando en esta unidad con hongos patógenos, pues dije, de ahí soy. Somos 7 grupos, 8. Cada grupo tiene su mesa y una cosa interesante es que todas las cabezas de grupo somos mujeres. Eso es una cosa muy curiosa en la micología. No sé si solamente a las mujeres nos gustan los hongos, pero bueno, este es el reino de las micólogas. Todas trabajamos con hongos patógenos, a excepción de la doctora Torielo, que también trabaja hongos patógenos para el humano, pero también tiene una línea de investigación de entomopatógenos. Para el control de la enfermedad de Chagas. Entonces, pues son muy interesantes los datos. Entonces, bueno, este es el área de trabajo y por acá, bueno, pues está el área de lavado. Aquí está el cuarto de microscopios, oficinas y al fondo tenemos el área de biología molecular, que está el área de extracción de DNA, de electroforesis, los termocicladores. Desafortunadamente ahorita no hay luz, si no les daría el tour por ahí, pero también aquí está un área de manejo de patógenos de nivel 3. No cualquiera entra a trabajar en esa área, necesitan contar con el curso de manejo de bioseguridad de este nivel para poder pues ocupar esa área. Aquí está otras campanas de bioseguridad. Este es de manejo de patógenos 2. Son todos estos hongos que platicamos que normalmente no se consideran como patógenos primarios. Bueno, aquí está el área de cuarto de equipos, están incubadoras, seguramente van a escuchar mucho ruido, hay incubadoras, refrigeradores, ultracongeladores. Los ultracongeladores generalmente están a -70, entonces dependiendo del hongo que estén trabajando, pues o las pruebas bioquímicas que estén trabajando son las temperaturas que se manejan, están a 30, a 28, a 37. Y aquí al fondo está otra zona que es la de cultivo de células. En el caso de histoplasma, pues muchas veces se necesita trabajar en cultivos celulares, las áreas de oficina. Aquí está mi cubículo por si algún
familia me quiere venir a visitar. Y también tenemos un área de la cámara de refrigeración que está al principio, que ahí pues es también para conservar algunos cultivos que no se nos contaminen y los medios o algunos reactivos que necesitan estar a temperatura de 5 grados. Entonces, bueno, aquí está el área, todas las jaulas. Aquí cada investigadora tiene también su jaula para sus reactivos. Y esta área, que es de toma de muestra. Unas veces vienen estudiantes que pues tienen alguna micosis en las uñas o en la piel, que son enviados por la dermatóloga que está en el centro médico de aquí de la UNAM. Y bueno, el grupo de la doctora Hernández les toma su muestra y les hacen su diagnóstico de micosis. A escribir precisamente del grupo de la doctora Reyes y junto con la doctora Brunner, los invitaron a escribir un libro sobre el cambio climático y las micosis. Y una de mis colaboradoras está en Suecia. Entonces me escribe Heidi y me dice: oye Edith, fíjate que vi la serie The Last of Us y los primeros 5 minutos son nuestra introducción del capítulo. ¡Es plagio! Y entonces yo no tenía idea de lo que me estaba hablando Heidi. Como a los 2 días me contactan del Excelsior, si mal no recuerdo, creo que fueron los primeros, bueno, a través de comunicación social, y me dicen: oye doctora, necesito que me apoyes con una entrevista. Pero así como Tony, ¿no? O sea, te van a preguntar así de lo que haces y no sé qué. Te van a preguntar de los hongos, qué son los hongos, en qué pacientes se presentan las infecciones y ya. Le digo: ok, está bien, sí, no hay problema. Y entonces, comiendo con mis estudiantes, les digo: oigan, pues es que me van a entrevistar y pues, no sé ni qué onda. Y uno de ellos me dice: ay, doctora, seguramente es por lo de la serie. Le dije: ¿qué serie? Y me dice: ¿no ha visto la serie? Y yo: no tengo ni idea. Y me dice: se llama The Last of Us. Está en HBO y se trata de que hay una pandemia causada por Cordyceps y todos se vuelven zombies, ¿no? Yo: ok, mamá, qué interesante. Dije: pues qué bueno que me dijeron, porque pues, para ponerme a leer, porque además ahí llega la entrevista y usted seguro ha visto la serie, ni idea. Exactamente, o sea, hubiera quedado con mi cara de payaso ahí de qué me está hablando, ¿no? Porque además Cordyceps no es un hongo que consideremos patógenos de humanos, ¿no? De hecho, no es patógenos de humanos, es un entomopatógeno. Entonces sí hay mucha investigación al respecto y digo, por mis clases en ciencias recordaba ahí, además pues hay muchos documentales de las hormigas zombies y estas cosas, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, pues han surgido muchas pláticas, muchas entrevistas. De alguna manera han volteado a ver la importancia de los hongos a través de esta serie, y eso es fabuloso. O sea, a mí me encanta, porque dentro de la microbiología los hongos son como el patito feo, son los olvidados. Sí. Y padecemos mucho. O sea, los micólogos médicos siempre estamos luchando porque las autoridades volteen a ver que las infecciones causadas por hongos son importantes. Siempre decimos: es cierto que no van a llegar al nivel de una pandemia, así de tipo bacteriana o de virus como lo tuvimos con el COVID, pero desafortunadamente la mortalidad de las micosis es muy alta, es
más alta que con los otros microorganismos, ¿no? Entonces, sí hay que ponerle atención. Está subestimada toda la micología. Entonces, pues hemos tratado también no solamente de estar impactando a nivel científico con los artículos que salen de las investigaciones, sino en particular el grupo de la doctora Castañón, en el que estoy incluida, pues también hacer llegar toda esta información a la población, ¿no? También para que sepan cuáles son los factores de riesgo, que tampoco se provoque un pánico como ocurrió cuando el hongo negro. Durante el COVID, que la gente ya pedía que abrieran la boca y que les revisaban ahí si tenían las lesiones negras y todo, que además también fue un nombre equivocado. El nombre correcto es la mucormicosis. Y bueno, ya después se entendió que le habían puesto, que le llamaban hongo negro por las lesiones que provoca de necrosis y que son de verdad muy impactantes. Yo considero que es una de las micosis más horribles porque además el tiempo en el que se desarrolla es muy corto. Generalmente, también esa es otra de las cosas que tienen los hongos. Su tiempo de evolución puede ser muy largo, ¿no? Se hablan hasta de años. En el caso de las micosis subcutáneas, los pacientes pueden llegar a tener su micosis, ahí sus lesiones en las piernas o en los brazos, de 30 a 20 años. ¿Cuál es pues aquí lo interesante es que generalmente los hongos en ese tipo de micosis no causan ni dolor, no hay una afectación más profunda, sino se limita al tejido subcutáneo. Exacto. Entonces, lo que sí hay, y que por eso también las micosis subcutáneas me parecen muy interesantes, es un impacto social y económico muy importante, porque van a estar afectando a un sector de la población que es muy vulnerable. Son las personas de las áreas rurales, los campesinos, que tienen poco acceso a los sistemas de salud, que no tienen los recursos para tener pues un diagnóstico correcto, ni mucho menos el tratamiento, porque además son tratamientos muy largos y muy costosos. Sus familias pues tienen este impacto económico y además pues son relegadas por las lesiones que presentan y que generalmente pues las personas van a pensar que son contagiosas. Los hongos no se transmiten generalmente de persona a persona, salvo algunas micosis superficiales como las tiñas, que pueden ser transmitidas entre personas o a través de fomites, que son los peines o las gorras o las chanclas, o a través de los animales. De ahí puede ser también en el caso de la esporotricosis, que se ha considerado como una zoonosis, en donde se ha visto que los gatos pueden transmitir la infección a los humanos, pero el resto de las micosis tiene que ser a través del contacto directo con el hongo, ya sea a través de la piel o de la inhalación de las partículas infectantes. Entonces, cuando nos preguntan, regresando a esto de Last of Us, que si se puede o si podría haber una pandemia, pues sería complicado, ¿no? Porque además el mecanismo de infección tendría que cambiar. No es tan fácil que se puedan adquirir este tipo de infecciones. Además, la otra es que todos los hongos, de manera general, necesitan un factor de oportunismo. No se tratan de patógenos primarios, no son como los virus o las bacterias, que aunque la persona aparentemente esté sano, puede llegar a causar una infección. Aquí no. Necesita haber un estado de inmunosupresión, aunque sea muy leve, incluso a nivel, por ejemplo, de las uñas, la onicomicosis. Puede ser que haya alguna lesión en la uña, que se la corten muy pequeñita y eso aproveche el hongo para entonces instalarse en la uña y producir una infección.
aunado a que hemos visto que hay personas que son susceptibles a adquirir este tipo de infecciones. En algunos casos, en algunas micosis se ha visto que puede haber una predisposición genética. Entonces, son muchos factores los que deben confluir para que se pueda presentar la infección. Entonces, pues sí, ver una pandemia, una transmisión así de persona a persona, no. La verdad es que son súper interesantes los hongos, son organismos que además tienen muchas adaptaciones. O sea, nosotros hablamos de factores de virulencia, ¿no? Y es que el hongo tienen factores de virulencia, la producción de melanina y la producción de la cápsula, y esto les ayuda a evadir el sistema inmune y entonces ya pueden migrar al pulmón. Pero finalmente son estructuras o son componentes del hongo que le ayudan a sobrevivir en el medio ambiente, ¿no? La melanina, pues a resistir la radiación solar, lo protege de la radiación solar. La cápsula a que no se lo coman otros depredadores como las amibas. Entonces, son estructuras de los hongos que en realidad, yo le digo a mis alumnos, el hecho de que sean patógenos es mera coincidencia. O sea, ellos tienen sus estructuras. Claro nos que gusta creernos importantes. Exacto, sí, queremos. El hongo pensó en nosotros. Así es, que pensó en nosotros de, ay, ¿y ahora cómo voy a atacar al humano? ¿Voy a desarrollar esto? Pues no, o sea, no somos tan importantes. En realidad ellos utilizan todos estos mecanismos para poder defenderse en el medio en donde normalmente están. La mayoría están en la materia vegetal en descomposición, se distribuyen en el viento, están en algunos guanos, hablábamos de histoplasma en el del murciélago, Cryptococcus en el de las palomas. La mayoría de los hongos que son patógenos del humano pues son en realidad considerados como hongos contaminantes. O sea, estamos en contacto con ellos todo el tiempo, siempre los estamos respirando, como es los mucorales que causaron el hongo negro, que se llama correctamente mucormicosis. Seguramente lo has visto cuando está creciendo en las fresas o en los alimentos que se están descomponiendo. Es este hongo peludo de filamentos muy largos que en la punta empiezan a tener una bolita negra. Todo el tiempo lo estamos respirando. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hace que ni tú ni yo afortunadamente no desarrollemos una infección por este hongo? Pues nuestro sistema inmunológico adecuado, ¿no? Que está funcionando bien. ¿En qué pacientes no va a estar o es un riesgo? Pues en pacientes diabéticos y pacientes diabéticos descompensados. O sea, de ahí se va como limitando estas más, dos características. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué podría pasar con estos hongos que se vayan adaptando a la temperatura? Entonces, si se va incrementando la temperatura, pues también ellos van teniendo estas adaptaciones, y para ellos ya de crecer a 25 grados, pueden crecer mejor a 30 grados, a 32. Nuestra primer defensa es la temperatura. O sea, los 37 grados ya es como un límite para que ellos no puedan crecer. Ese cambio de temperatura, este choque térmico de pasar de una temperatura del medio ambiente más o menos entre 25 y 30 grados a nuestro cuerpo, que es 37, ya les causa un conflicto tremendo, ¿no? Un estrés que la mayoría de ellos no lo soportan. Y peor aún, si nuestro sistema inmunológico funciona de manera adecuada, pues viene todo este torrente de moléculas, y mientras de ellos células, están apenas adaptando al calorcito. Exactamente. Entonces, pues todo eso nos ayuda a que afortunadamente muchos no desarrollemos este tipo de infecciones. Pero si la temperatura va aumentando, entonces pues ellos van a ir cambiando algunas moléculas, la expresión de algunos genes, en donde ya van a resistir esas temperaturas, y va a ser más fácil que puedan sobrevivir en nuestro organismo. Claro, nuevamente hay que
pues no es solamente un solo factor, hay muchos factores que deben de unirse o de estar presentes para que se pueda desarrollar la infección, pero puede existir esta preocupación en donde hongos que normalmente no estaban infectando al humano, pues puedan empezar a causar algunos problemas. Ahorita está también como muy de moda, por decirlo de alguna manera, el primer caso de una persona en la India, sí, creo que hasta es micólogo, que se infectó con un hongo que además es un hongo macroscópico, que crece en los árboles y que es una plaga de los árboles. Pero lo que llama la atención es que mencionan que es un paciente aparentemente sano. Pues un hongo macroscópico que le causa una infección, ya no es una intoxicación, es una micosis. Tienen el aislamiento del hongo, ven las lesiones y todo. ¿Qué puede estar pasando? No puedo especular mucho, pero o sea, lo primero que se me ocurriría es, ¿de verdad es una persona sana? Sana completamente? 100%. Y eso nos los puso muy en evidencia el COVID, ¿no? Aparentemente estábamos muy sanos y pero chanclas, desarrollaban la infección. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ahí había algún defecto inmunológico, o en ese momento la persona estaba con sus defensas bajas, o nuevamente esto que hablábamos hace rato, en donde hay un componente genético en donde las personas tienen algún defecto para producir ciertas moléculas del sistema inmunológico, ¿no? Y que pues no lo sabemos. Entonces habría que hacer más estudios mucho más finos para saber exactamente qué pasó con esta persona, y habría que investigarlo bien, porque entonces se genera este pánico, ¿no? De ahora ya no me voy a acercar al hongo que está creciendo en el árbol, porque si no entonces me voy a infectar y todo el mundo va a morir y se van a volver zombies y ya vamos a tener ahí la apocalipsis otra vez por los zombies infectados por hongos. Entonces pues sí, es un tema el calentamiento global, no solamente en los patógenos, porque van a ir resistiendo más. De ahí a decir que pues sí vamos a tener una pandemia y que vamos a morir, que el apocalipsis va a ser por los hongos, pues no creo que suceda eso en un corto plazo por lo menos. Nosotros decimos que hay micosis en donde hay micólogos, y desafortunadamente pues no somos muchos micólogos, entonces, pero pues nuevamente no voltean a ver mucho el tema de los hongos. Espero que este boom de las series y de todo esto pues no solamente pues sea una moda, sino también pues haga conciencia y se destinen pues más recursos y más visibilidad para el caso de las infecciones por hongos. Quizás la única que es de reporte obligatorio es la candidosis por los casos de vulvovaginitis, que eso sí se reportan. Entonces, si tú revisas ahí de los números de las micosis, seguramente vas a encontrar que las vulvovaginitis por cándida son un montón, pero pues claro, porque se reportan, ¿no? Pero también eso es todo un tema. Es bastante interesante hablar de cándida y las vulvovaginitis, porque la mayoría de las infecciones vaginales no son por hongos, no son por cándida, la mayoría son por bacterias, pero igual estamos generando resistencia porque, bueno, pues estos comerciales del medicamento de las niñas bien, de tienes comezón, ardor y no sé qué, y ve y cómprate este medicamento que es contra cándida. Pero el problema es que cándida es parte de nuestra biota, que ese es otro tema súper interesante también con los hongos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que van y se compran este medicamento, se lo están aplicando, y si la infección no es por cándida, entonces están haciendo una presión de selección ahí, ¿no? Y esas cándidas entonces van a adquirir la resistencia al antifúngico. Cuando en verdad se presenta la infección, pues ya no van a estar respondiendo de manera adecuada. Adelante. Hola Diego.
¿Qué tal? Bienvenido a la unidad de micología médica. Vamos, justo. No, como estaba, o sea, Ok. haga de cuenta que esta, le digo, es la cámara chismosa aquí. Ok. Sí, porque es como más informal y entonces uno Ajá. se inhibe y empieza. No, y a final de cuentas, pues es lo que conecta más con la gente, ¿no? Claro. Porque a veces uno se ve acá como de muy institucional, ¿no? Fíjate, le platico aquí que esta máquina hace, Sí. uno puede secuenciar el genoma, pero estas charlas son con las que más conectan, ¿no? Claro. Recuerdo que cuando empecé a estudiar, una de las materias que más me llamaban la atención al inicio eran, obviamente, las genéticas, las biologías moleculares, pero al final en el paquete, creo que 2 microbiológicas, estaba micología y parasitología. Entonces esas 2 materias yo dije, híjole, ya me las estoy saboreando a lo lejos. Ya una vez empezando a ver como de qué trataba y como que todo lo que tenía uno que hacer para cultivar lo de los parásitos o para aislarlos, era como, híjole, tal vez ya no es lo mío, no quiero aventarme. Pero aún así son microorganismos que son fascinantes. Camine así como si no me viera. Así como si no existiera nada. Excelente.